Te damos gracias por esta mañana, por darnos la oportunidad y el privilegio de estar reunidos en tu nombre juntos en este lugar, por poder con libertad estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que la palabra pueda llegar a ser edificante para nuestras vidas, que podamos abrir nuestra mente, nuestra atención y nuestro corazón a ti, y que todo lo que yo diga, Señor, pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Úsame como una herramienta, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A ver, el pasaje que quiero leer para empezar este mensaje está en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 13 hasta el 16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice Romanos 2:13, dice: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indica que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Amén. Entonces, básicamente, Pablo está planteando en función de la conciencia el hecho de que necesitamos, y estoy parafraseando y quiero darles una idea central, de que nuestra conciencia debe estar limpia, ¿de acuerdo? Debe estar tranquila, porque algún día cada uno de nosotros estará frente a Jesús rindiéndole cuentas, no de lo que hacemos, no de lo que sabemos, no de lo que tenemos, sino de qué es lo que hay en nuestra conciencia, cómo está nuestra conciencia. Ahora, ¿por qué Pablo escribió estas cosas? Si entendemos por qué las escribió, entonces podremos posicionarnos mucho mejor nosotros en la actualidad con respecto a lo que él dice. Resulta que Pablo escribió estas palabras en la carta a los romanos. ¿A quién iba dirigida esa carta? A todas las personas que habían confiado, creído en Cristo Jesús en Roma. Como podemos imaginarnos, Roma era el corazón, la capital del Imperio Romano. Y en Roma, como ciudad, convergían personas de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todas las religiones existentes. Y allí en Roma se había formado una iglesia. Y esa iglesia era una iglesia multicultural. ¿En qué sentido? Los hermanos que habían creído en Jesús provenían de lugares y de culturas muy diferentes. Entonces, habían dos grandes grupos. Habían aquellos que venían de las culturas paganas, habían creído en Cristo Jesús, que son considerados en la Biblia como gentiles, o sea, aquellos que eran paganos, que confiaban en otros dioses, que no es el Dios verdadero. Y estaban los judíos que confiaban en Jehová, en el Dios de la Biblia. Y estas personas todas convergían en la iglesia. ¿Qué pasó hablando del contexto? Porque Pablo dice que de nada, que no es provechoso, por ejemplo, conocer la ley si no la hacemos, si no la aplicamos, si no la vivimos. Resulta que los judíos, en ese momento, Pablo escribió la carta más o menos en el año 57 después de Cristo. Y unos años antes, en el año 49, el emperador, que en ese caso era, ya les voy a decir, Claudio, en el año 49 expulsó a los judíos de Roma. Los expulsó porque se habían convertido en un problema social. Entonces, cuando Pablo escribe la carta en el año 57, los judíos habían empezado a retornar a Roma. ¿De acuerdo? Habían empezado a regresar a Roma porque ya la expulsión no estaba vigente. Y estaba pasando un problema en la iglesia. En la iglesia me refiero entre los hermanos que conocían a Cristo fuerte, porque los judíos que estaban volviendo le decían a los cristianos que se habían convertido del paganismo que ellos delante de los ojos de Dios tenían más mérito, porque ellos en primer lugar habían nacido como parte del pueblo escogido de Dios. Y en segundo lugar, ellos desde muy temprana edad conocían la ley y se esforzaban por aplicarla. Entonces los cristianos que se habían convertido del judaísmo se sentían superiores a los cristianos que se habían convertido del paganismo. Y los criticaban por todo lo que hacían. Pero entonces los cristianos que se habían convertido del paganismo
plantaban su bandera en la gracia y en el amor y en la misericordia de Dios. Entonces, mientras los judíos le decían que, por ejemplo, ellos no debían ejercer autoridad en la iglesia porque ellos todavía guardaban costumbres que para ellos eran aberrantes, costumbres que no tenían que ver con el paganismo, sino con su forma de vida, pues su cultura. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si los paganos comían carne de cerdo, los judíos no comen carne de cerdo. Entonces dice la palabra que a los cristianos nos es lícito, que no nos contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces los judíos decían, ustedes no deberían ser líderes, ustedes no deberían ser ni siquiera considerados hermanos porque ustedes comen carne de cerdo. Eso era una pelea continua entre los judíos y los no judíos. Entonces Pablo se entera de toda esta situación que está ocurriendo y él dice, wow, yo necesito hacer que todos son creyentes, todos son cristianos, todos son hijos de Dios. Yo tengo que encontrar un punto de equilibrio entre esas dos tendencias tan opuestas, o entre esas dos culturas o esas dos tendencias que chocan tan fuerte. Y Pablo dice, a ver, los judíos no tienen razón de sentirse orgullosos ni de la ley, ni de haber nacido como judíos, porque al final necesitan la gracia de Dios para poder llegar al cielo, ¿verdad? Y los paganos no tienen por qué justificarse por todo lo que hacen ante los judíos, porque ellos no están bajo esas normas, ellos no nacieron ni crecieron bajo esas normas. Entonces, ¿a qué apela Pablo? A la conciencia. Pablo dice que la ley no nos hace justo ante Dios, sino obedecerla. ¿Me sigue la idea? Le está diciendo a los judíos, ustedes no son mejores porque de nada vale que ustedes hayan crecido con la ley si ustedes no obedecen toda la ley. Porque si tú faltas a un solo precepto de la ley, igual eres pecador. ¿De acuerdo? Y eso no debería hacerlos sentir étnicamente superiores. Y le dice a los paganos, y le dice a los judíos además, que la gente, aún los paganos, los gentiles que no han conocido la ley, en su corazón tienen la ley escrita, porque la conciencia les hace saber qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. ¿Por qué esto es así? Bueno, básicamente porque Dios es justo. Pero ¿qué está tratando de hacer Pablo? Conciliar esas dos tendencias. O sea, ninguno se debe sentir mejor que o superior al otro, porque básicamente sobre lo que Dios va a hacer juicio en la vida de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros en general, no es sobre lo que tengamos, lo que hagamos, ¿sí? Ni siquiera sobre lo que sepamos, sino sobre lo que está en nuestra conciencia. Amén. Cuando estemos frente a Jesús, Él no nos va a decir, mira, yo durante tu vida te di una provisión de tanto dinero. ¿Qué hiciste con ese dinero? A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa es cómo está tu conciencia en función de todo lo que hiciste durante tu vida. Y es ahí donde Él te va a pedir cuentas. Amén. Y eso era igual para los judíos, para los que eran de origen judío y para los paganos también. Por eso es que Pablo pone un punto de equilibrio, un punto intermedio, llamando o llevando a la superficie que los cristianos, y eso nos incluye a nosotros, donde tenemos que tener el foco puesto, no es en la cantidad de conocimiento que tenemos, ni en nuestros orígenes ancestrales, ni en nada de eso, sino en nuestra conciencia. Amén. Entonces, por eso es que ahí vamos a colocar el foco. Hoy vamos a hablar de qué entonces? De la conciencia. Eso es lo que es importante hoy. Entendamos algo. A ver. Nosotros los creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos no están aquí por primera vez? Ok, nosotros los creyentes confiamos por fe en el hecho que damos por sobreentendido que en un momento determinado todos, incluyéndonos a nosotros y a los que no están aquí, estaremos ante Dios en un juicio. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree en el juicio universal de Dios, verdad? Toda la humanidad será juzgada por Dios. Nosotros creemos eso y lo creemos por fe. Lo creemos por fe y creemos que eso va a ser así. Entonces todos tendremos que rendir cuenta ante Dios. Ahora, nuestro juicio, el juicio de todas las personas, estará basado en nuestras acciones, en las cosas que hacemos. ¿De acuerdo? Entonces Dios nos va a pedir cuenta de qué, de las cosas que nosotros hacemos. A todito nos va a preguntar, nos va a pedir cuentas acerca de eso. Entonces, y no solo de las que hacemos públicamente, ojo,
Él no va a pedir cuenta de las cosas que hacemos en público y en la intimidad también. Y eso debe ser, o sea, imaginarse eso es una cosa a veces un poco terrorífica, ¿sí o no? Imagínese usted esto, que usted ahí van a haber millones y millones y millones y millones y millones de personas y un juicio tiene un estrado, ¿sí o no? Imagínate que te llamen a ti y que todas tus acciones estén puestas ahí en una pantalla. Eso parece terrible, ¿sí o no? Porque no es solo lo que la gente conoce de ti, sino lo que la gente no conoce. Porque, a ver, Pablo dice, y el mensaje que proclamo, míralo, ¿dónde pone el punto Pablo? Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús, o sea, que el juez es Cristo, la vida secreta de cada uno. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, eso es fuerte. A ver, no lo quiero asustar. ¿Hacia dónde quiero llevar el foco? En que su defensa, si usted va a ser juzgado, usted tiene derecho a la defensa, ¿sí o no? Su defensa no va a estar basada en sus méritos. Porque imagínense, Jesús dice en Mateo 7, 21 al 23, dice que muchos me dirán, Señor, en tu nombre yo prediqué y eché fuera demonios y sané gente. ¿Y qué es lo que le dice a los que le dicen eso? Apártense de mí, no los conozco. Porque no se trata de lo que tú hagas, digas, tengas, sino de lo que hay en tu conciencia. Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué simple, pero qué complejo a la vez. Porque entonces, a ver, si yo le planteo esto, te voy a hacer una pregunta que no necesito que me la respondas a mí, sino que te la respondas a ti mismo. En este preciso momento, ¿cómo está tu conciencia ante Dios? ¿Estás preparado para presentar defensa? Ahora, para estar preparados para esa defensa se supone que necesitamos tener una conciencia limpia, ¿sí o no? ¿Saben una cosa? Llegar a tener una conciencia limpia solo es posible a través de Cristo Jesús. Amén. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, la meta para tener la conciencia limpia, o sea, es a través de Cristo que podemos alcanzar una conciencia limpia para poder presentar defensa. Mire lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, los versículos 13 y 14. Dice, bajo el sistema antiguo, ¿a qué se refiere con el sistema antiguo? Al antiguo pacto, ¿no? Dice, la ley dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Miren lo que dice el 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Amén. ¿Qué es lo que nos limpiará de la pecaminosidad? A sangre de Cristo. Y sigue diciendo, pues por el poder del Espíritu Eterno. ¿A quién se refiere con ese Espíritu? Al Espíritu Santo, porque está en mayúscula. Porque, pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Dónde está la mancha del pecado? En nuestra conciencia. ¿Qué limpia esa mancha? El sacrificio de Cristo Jesús. ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Todos dicen amén? ¿Todos lo creen? A ver, entonces le estoy planteando una cuestión muy puntual. Cuando usted creyó en Cristo Jesús, la sangre de Cristo, el sacrificio que Cristo hizo por usted, limpió su conciencia. No lo hizo usted, lo hizo Cristo. ¿Ok? Cristo fue el que lo hizo. Cristo limpió su conciencia. ¿En qué manera la limpió? Le perdonó. A pesar de todo lo malo que había en su conciencia y a pesar de que usted no se lo merecía, Cristo dijo, yo hice un mérito por ti, yo me entregué en la cruz y pagué tus pecados y yo necesito que tu conciencia, gracias a ese mérito y a eso que yo hice por ti, esté limpia. Amén. Entonces, en cierto modo, el sacrificio de Cristo te reseteó la conciencia, te la volvió a cero. Y es necesario que tú entiendas y que te apropies de esa idea. Porque no es algo que tú hayas hecho por tus propios méritos o bajo tu propia fuerza. Es algo que tú lograste porque Cristo lo hizo en tu vida de manera sobrenatural. Amén. Ok. Es bueno entender eso. Y no solo entenderlo, sino guardarlo en el corazón.
Porque si tú no lo guardas bien en el corazón, el enemigo te lo arrebata. ¿Y saben qué es tremendo? A ver, ¿saben qué es tremendo? Vivir una vida cristiana sintiéndose culpable. ¿Sí o no? Hay gente que no vive con la libertad que Cristo vino a darnos, sino que vive todo el tiempo con una sensación de culpabilidad. ¿De dónde nace esa sensación de culpabilidad? De lo que guardas en tu conciencia. Y es lícito, es lo que Dios planificó para nuestras vidas. Que viviéramos con temor y con culpabilidad. Entonces, ¿quién metió esa sensación y esa idea? ¿Quién nos impuso esa idea? Que ni siquiera vale la pena que lo mencionemos, ¿no? Pues está derrotado. Pero ok, el tipo es perseverante, muchísimo. Sí, da risa, pero es la verdad, el tipo es perseverante. A usted no, a ver, al margen de lo que está escrito en el cuaderno, haga un recuento de todas las cosas de todas las decisiones que usted tomó esta semana, ¿verdad? Piense cuántas de esas cosas en retrospectiva, después que las hizo, no lo hicieron sentir inconforme. Entonces, a ver, no podemos, los cristianos tenemos que terminar de entender que Cristo se ofreció a sí mismo, según lo que dice la Biblia, una vez y para siempre. Cada vez que su conciencia está perturbada, usted no puede ir a clavar a Cristo otra vez en la cruz. Sí, porque es lo que pretendemos de manera indirecta. O sea, Cristo no se puede sacrificar y resacrificar porque usted no ha terminado de aceptar el hecho de que Él lo hizo una vez y para siempre. Entonces, si su conciencia llega a estar manchada por el resultado de alguna de las elecciones que usted haya hecho, usted lo que tiene que hacer es humildemente reconocer que estuvo mal y arrepentirse. Amén. Y eso es lo único que tiene el poder de manera sobrenatural de volver a limpiar su conciencia. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Ajá. ¿Usted siente que hasta aquí el tema ha abierto alguna brecha en su corazón y está tratando con algo? Se los pregunto directamente porque a veces es difícil. Yo quisiera que la gente asintiera o pusiera cara de drama y a veces la gente está así. Entonces yo digo, wow, ¿será que yo lo que estoy diciendo está incorrecto o que no me hago entender o X? Ahora vamos a pasar, ya esto lo entendimos, no es un mérito que Cristo hizo por nosotros. Vamos a hablar de una conciencia confiable, porque ahí está el problema. ¿Su conciencia es confiable? A ver, ¿cuántos creen que Dios es justo? Ok, como creemos que Dios es justo, entonces tenemos que asumir que a toda la humanidad Dios le otorgó por su justicia una brújula, ética y moral, ¿sí o no? ¿Cuál es esa brújula ética y moral? La conciencia. Hasta la persona más que, o sea, imagínense una persona que nunca ha tenido ningún contacto con el cristianismo, con la Biblia, con ninguno de esos conocimientos. La persona esencialmente cuando va a hacer algo indebido, hay algo en su interior que le dice, epa, cuidado, ¿sí o no? Cuando usted desconocía todas las cosas de Dios, a pesar de lo perdido que pudiese haber estado, no había algo en su interior que le alertaba. Porque tenemos un Dios justo que nos da, a ver, la conciencia nos genera un instinto de autoprotección. ¿Me sigue esa idea? Y eso es algo que Dios nos puso en el corazón, en la mente para protegernos, para darnos la oportunidad de poder llegar en algún momento a creer en Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, a ver, este Dios justo puso en cierto modo la ley en el corazón del ser humano, una ley básica y elemental que te dice, esto es bueno, esto es malo, esto es debido o esto es indebido. Pero ¿qué pasa? No, a pesar de que Dios cuando nos diseñó nos puso con eso, hay un elemento que es común en el ser humano y es que el ser humano tiene el libre albedrío, ¿sí? Así como tiene una conciencia, tiene un libre albedrío. ¿Y qué pasa con la mayoría de nosotros en relación con la conciencia? Hay momentos en que la conciencia te alerta de que algo está mal, ¿sí o no? Pero hay momentos en donde tú decides no escuchar a tu conciencia. ¿Pasa o no pasa? Entonces, cuando tú reiterativamente decides ignorar a la conciencia, llega un momento en que te haces insensible.
La Biblia dice que esa insensibilidad, lo dice en 1 Timoteo 4:2, es una conciencia cauterizada, es decir, una conciencia insensible porque está quemada. Entonces ahí es cuando usted se da cuenta que esa gente que hace el mal, que roba, que mata, que hace cosas tan mal, usted dice, oye, ¿y esa gente no le remuerde la conciencia? Pero es que ellos quemaron su conciencia. ¿A fuerza de qué la quemaron? De ignorarla. Porque es una decisión personal. Entonces, ¿qué es lo que usted le establece un límite entre ser una persona muy mala y una persona aceptable a Dios? El hecho de que usted tome la decisión de escuchar o no su conciencia. ¿Es o no es así? No muere, no puede morir, porque es una garantía. A ver, yo les decía a los del servicio anterior lo siguiente, imagínense esto, que más adelante lo vamos a profundizar. Cuando usted compra un artefacto para su casa, ¿qué contiene la caja? El artefacto, y casi todo trae un manual de instrucciones, ¿sí o no? Entonces, para que un artefacto funcione, necesita estar conectado a una fuente de poder. Sobre todo en el caso de los artefactos eléctricos. Bueno, los seres humanos, ¿quién es el más capacitado para decir cómo algo debe funcionar? El fabricante. Nosotros, ¿quién se supone que es nuestro fabricante? ¿Cuál se supone que es nuestro manual? Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios quiere que algún día podamos tener acceso a la salvación, Él no puede permitir que nuestra conciencia se muera nunca. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cómo es que la conciencia puede marcar alguna diferencia en tu vida? Cuando tú en primer lugar te planteas escucharla y en segundo lugar hacerle caso, obedecerla. La conciencia te va a estar hablando, pero si tú decides no escucharla, no te puede imponer un modelo de conducta. Pero ¿saben qué otra cosa? Necesitamos renovar nuestra conciencia. ¿Por qué? Nuestra conciencia no es completamente fiable, no es confiable, porque la sociedad constantemente está tratando de influenciar nuestra conciencia, ya no en función de que consideremos que algo es bueno o malo, sino en función de que algo es aceptable o inaceptable. Y cambia por completo el parámetro. ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, yo le ponía este ejemplo. En la modernidad, en los tiempos presentes, en ciertos países es lícito que una persona homosexual que es transvesti dé clases en un salón de clases a niños pequeños. Y la sociedad ha determinado que eso debe ser aceptable. Pero, ¿nos pueden imponer el hecho de que eso sea aceptable? No, ¿verdad? Porque se supone que la conciencia está viva y que la conciencia es libre. Y cada quien debería establecer en su conciencia qué es lo correcto o lo incorrecto. Pero necesitamos un parámetro. Entonces la sociedad continuamente nos está influenciando para que aceptemos cosas que a los ojos de Dios son completamente inaceptables y son pecados. ¿Es o no es? Todos formamos parte de una sociedad y el objetivo de Dios no fue aislarnos de la sociedad. Dios no quería que nos aisláramos socialmente. Dios queríamos que fuésemos luminares ante el mundo, o sea, que brilláramos en medio de una sociedad que está corrompida y apagada. Entonces, necesitamos que nuestra conciencia está constantemente siendo reprogramada desde el punto de vista social. La sociedad quiere que aceptemos el aborto como una opción, que aceptemos la homosexualidad como una opción, que aceptemos el pecado y el libertinaje como una opción, y hace un trabajo continuo. Entonces, ¿cómo es posible? A causa de esto no podemos confiar 100% en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia ha estado siendo enlodada por la sociedad. Ha estado siendo reprogramada de una forma muy sutil, continua por la sociedad. Entonces, nosotros necesitamos que nuestra conciencia sea renovada para que pueda llegar a ser confiable. ¿Y cómo cree usted que puede ser renovada nuestra conciencia? A ver, ¿qué se le ocurre? De repente, no sé si no expresé bien la pregunta. ¿Necesitamos tener una conciencia renovada, sí o no? Ok. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser un método lícito para que nuestra conciencia sea reprogramada y sea limpiada de acuerdo a lo que Dios quiere? Ok, yo puntualicé varias cosas. Lo primero es que usted tiene que estar consciente de que su conciencia no es infalible.
Si usted no está consciente en ese punto, entonces nunca va a hacer nada más, va a quedarse. Pero para que verdaderamente podamos tener una conciencia limpia, una conciencia que sea medianamente confiable, tenemos que en primer lugar plantearnos que nuestra conciencia sea purificada por el perdón que recibimos al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ok, un primer paso para purificar y para que nuestra conciencia sea confiable es recibir y aceptar el perdón de Dios. Amén. En nuestra vida hemos cometido y seguiremos cometiendo cosas que son inaceptables ante Dios. Pero si Dios nos perdona, tenemos que ser capaces de recibir ese perdón para no ser nosotros mismos quien continuamente estamos quitándole poder a nuestra conciencia. Porque si usted no confía en nada de lo que usted hace en persona, ¿usted qué está haciendo? Ignorando la voz de la conciencia. ¿Me sigue? Entonces, si usted ignora la voz de su conciencia porque usted no se considera perdonado, usted nunca va a renovarla. Entonces, reciba el perdón de Dios. Usted no tuvo que hacer nada, Cristo hizo el mérito. Entonces, reciba ese perdón, internalícelo y diga, bueno, mi conciencia fue limpia, no por algo que yo hice, sino por algo que Dios hizo por mí y que yo reconocí personalmente. Amén. Eso es un primer pasito. ¿Qué otra cosa debemos hacer para que nuestra conciencia sea reprogramada, renovada? Debemos conocer la Biblia y tomar la decisión de programar nuestra conciencia en base a los principios de Dios. Cuando nosotros los predicadores le decimos, usted necesita leer su Biblia, no es porque usted necesita conocer la palabra de Dios, los principios de Dios, no es porque en realidad a mí me interese que usted se convierta en un sabio bíblico, sino porque es lo conveniente que usted desarrolle un criterio basado en lo que Dios establece como bien o mal. Si yo estoy diciendo que nuestra conciencia está manchada por lo que la sociedad continuamente nos está enseñando, nos está haciendo aceptar, ¿qué es lo contrario a eso? Tratar de ir limpiando esos criterios. Y la Biblia nos ofrece el criterio de lo que Dios considera como bueno y malo, como correcto e incorrecto. Entonces, el más beneficiado de leer la Biblia es usted, y no es porque Dios algún día le vaya a preguntar ¿cuánto tiempo usted le dedicaba a diario a leer la Biblia? Dios no le va a preguntar eso, ni siquiera le va a preguntar cuánto tiempo usted pasó orando. Dios le va a preguntar qué efecto tenía eso que usted leyó en su vida y en su conciencia. Entonces, la razón primordial por la que debemos leer la Biblia es porque es otra manera en que nuestra conciencia es reprogramada y nosotros podemos entender qué es lo que Dios establece como bueno y malo. Y eso limpia y reorienta nuestra conciencia. Amén. Tercera cosa que es importante que hagamos, que tengamos una profunda relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? A ver, cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, usted recibe, según lo que enseña la Biblia, un sello. ¿Ese sello quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa etérea, es una persona que viene y vive en tu interior. Tú eres templo de Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo viva dentro de usted? Porque Él se convierte en un tutor de su conciencia. Él no puede decidir por usted, pero Él tiene una función que es redarguirle del pecado. Entonces el Espíritu Santo que está en su interior, sea que usted conozca bastante o poquito de la Biblia, también está ahí diciéndole a tu conciencia, epa, conciencia, eso no me agrada. O epa, conciencia, eso que está haciendo le agrada al Señor. ¿Me sigue la idea? Entonces es elemental tener una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se convierte en un tutor de tu conciencia. Él va a ir entrenando a tu conciencia a tomar las mejores decisiones que no le generen un peso después de haberlas tomado, sino que le generen paz. Amén. Entonces, saberse perdonado por Dios, conocer la palabra y tener una relación personal y profunda con el Espíritu Santo es lo que va a hacer que en un momento, que su conciencia vaya siendo confiable. Amén. Miren lo que dice con respecto a esto. En Juan 16:8 dice, son palabras de Jesús, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Ese versículo es importantísimo, porque habla de lo que el Espíritu Santo viene a hacer personalmente en cada una de nuestras vidas. En primer lugar, le enseña a nuestra conciencia qué es pecado. Amén. En segundo lugar, nos enseña qué es lo que es justo ante los ojos de Dios.
Él no solo viene para acusarnos, nos viene también para señalarnos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo justo delante de sus ojos. Y miren esto, ¿y de qué más nos convence? Del juicio que viene. Porque no podemos ignorar el hecho de que todas estas cosas serán juzgadas. Pero ahí no dice que Él se va a imponer, Él dice convencerá. El verbo es convencer. ¿Tú convences a alguien a palo? ¿Cómo tú convences a alguien? Con una relación, hablando, ¿sí? Razonando. El Espíritu Santo que está en su corazón, que es la presencia de Dios en su corazón, de una manera muy gentil y caballerosa, va a estar limpiando su conciencia continuamente. Amén. Por eso es que es elemental que nos relacionemos con Dios a ese nivel. Que estemos conscientes de que el Espíritu Santo tiene una función y que está cumpliendo con esa función en nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Entonces, si usted llega a tener una conciencia confiable y puede llegar a depender de ella, usted va a vivir con la libertad de saber que puede estar delante de Dios sin temor al castigo. Eso es maravilloso. ¿Quién desea vivir en libertad? Entonces, ¿qué es lo que más temor nos genera al pensar que vamos a ser juzgados por Dios? El hecho de que podamos recibir algún castigo. Déjeme hacerle un spoiler. Según lo que la Biblia enseña, cuando nosotros, los cristianos, y no porque seamos especial en el sentido de que nos los merezcamos, sino en el sentido de que Cristo hizo el trabajo y el mérito por nosotros, cuando nosotros vayamos a ser juzgados, el juicio en el que vamos a ser juzgados se llama el tribunal de Cristo. Amén. Y el tribunal de Cristo no es un tribunal en función de castigo. Es un tribunal, un juicio en función del premio. ¿Me sigue la idea? Entonces Dios no va a ir a establecer cuál es su pena por haber tenido una conciencia que no era correcta, sino que Dios va a establecer cuál es el premio que merece la limpieza de su conciencia. Y usted dice, ¿de qué me sirve ese premio? Es lo único que usted va a tener que ofrecerle a Dios en ese momento. En eso se va a basar su confianza, en que Dios no lo va a castigar, en que usted más bien va a recibir algo que ofrecerle a Dios. Amén. Eso se merece un aplauso. Ahora, yo quiero vivir en libertad, yo quiero vivir con una conciencia limpia y yo me imagino que usted también quiere hacerlo. Y es importante que entendamos que muchas veces ponemos mal el foco, siendo cristianos ponemos mal el foco o nuestras prioridades no son las correctas. Porque mientras la gente siempre se da por vencido o se cansa de su caminar cristiano porque quiere ser mejor entre comillas, pero no mejor en función de la limpieza de su conciencia, sino mejor en función de su devoción. Les voy a poner el ejemplo, lo que le decía. ¿Qué motiva una persona a venir a la iglesia si está enferma? El pensar de que si no lo hace está haciendo algo mal, ¿verdad? O está dejando de hacer algo bueno. Pero ¿usted cree que Dios vaya a juzgar a la persona si esa persona no vino porque conscientemente sabía que podía perjudicar a otros y que lo más conveniente era quedarse? Entonces muchas veces nosotros intentamos o tenemos esa tendencia a querer impresionar a Dios con las cosas que hacemos o las que sabemos, pero es que a Dios no lo podemos impresionar. Él lo único que quiere es que ver en nosotros es lo que hay allí en ese rincón de nuestro ser que se llama conciencia, que nos haga sentir tranquilos y sin temor a que Él nos juzgue. Entonces, si falta un día, la iglesia no se va a caer, ni lo va a llamar por teléfono, ni lo va a juzgar, ni va a decir, ay, esta persona se está yendo para el mundo, porque así creen los hermanos que uno piensa. Por eso, por ese prejuicio que la gente tiene hacia sí misma, también manifiesta prejuicio hacia los demás. Entonces se enferma un líder y tiene 2 semanas en cama, ay, debe estar en pecado. Porque puede ser que el que ejerce el liderazgo no es un ser humano que igual tiene células que están... ¿Me sigue? Pero aquí no somos así. Pero sabemos que hay entornos donde toda la gente se lo achaca al pecado. El pastor se enfermó porque está en pecado. El pastor se le dañó el carro, está en pecado. El que recoge la ofrenda... ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Yo he rodado mucho y sé que eso aquí no pasa, pero hay lugares en que sí pasa. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la palabra. Amén. Yo lo que le propongo es esto, y se lo hago de manera personal, porque es entre usted y Dios. Lo que yo te propongo es que en tu crecimiento, para poder alcanzar la madurez como persona que cree en Dios, como cristiano, lo único que tú te debes plantear seriamente es que todo lo que tú haces todos los días, porque al final, ¿quién plantea tus días? Tú. Tú haces planes, pero tus planes están sometidos a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Entonces, la gente cree que lo espiritual es nada más lo que pueden hacer aquí o lo que pueden hacer metido en su casa con la Biblia en la mano. No, todo lo que usted hace ante los ojos de Dios es espiritual y es sagrado. Entonces, mi proposición o mi propuesta es la siguiente, que cuando empiece un día de tus días, sean como sean tus días, ¿ok? Desde que comienza el día hasta que termine el día, intenta estar sintonizado con tu conciencia y a obrar según tu conciencia. Más aún si tienes una conciencia renovada por Cristo. Y siente por un día el placer, la paz y la tranquilidad que te da acostarte en la cama y cerrar los ojos y sentir que lo que hiciste ese día fue lo correcto. Vivir así no es liberador. Y no está a expensas de cuánto tiempo pasaste orando, cuánto tiempo leíste la palabra, cuánta gente le predicaste, por cuánta gente oraste. No tiene nada que ver con eso. Porque Dios vino a hacer una obra que empieza por nosotros. El gran problema que tenemos como cristianos es que nos estamos enfocando demasiado en los demás. Queremos hacer que los demás vean cosas en nosotros, hacer cosas para los demás y nos abandonamos. Y esto se lo está diciendo el Espíritu Santo. Yo no sé a qué nivel usted se está abandonando. Pero no tape los espejos de su casa. En algún momento pare y véase frente al espejo y sea honesto. Y vea si su conciencia está limpia con respecto a todas las cosas que usted hace. Porque no se trata de lo que los demás piensen de usted o digan de usted. Se trata de lo que Dios cree, de lo que hay en su conciencia. Amén. Usted no tiene que impresionar a nadie, ni siquiera a Dios. Usted simplemente tiene que sentir la paz de haber decidido lo correcto. Amén. Necesito el teclado, sí, ya vamos en la recta final. Le quiero proponer algo, a ver. Para tener una conciencia limpia va a requerir un esfuerzo de nuestra parte, ¿sí o no? Sí. Ok, le voy a plantear algunas cosas, por lo menos 3 cosas que requieren de nuestro esfuerzo y que nos tenemos que proponer lograr. En primer lugar, tengamos una fe inquebrantable en los principios éticos que Dios nos enseña en la Biblia. ¿Qué significa esto? Para creer lo que la Biblia dice necesitamos fe, ¿sí o no? ¿Usted ha visto un muerto resucitar? ¿Usted ha visto el mar abrirse en dos? ¿Usted ha visto la mayor parte de las cosas que dice la Biblia? ¿Usted las ha visto con sus ojos físicos? Entonces requieren de fe para creerla, ¿sí o no? Si Dios dice, matar es malo, requiere de fe asumir que matar es malo, ¿sí o no? Entonces, empiece a plantearse creer por fe en que lo que Dios dice que es bueno y lo que dice que es malo es malo. Amén. No cuestione, simplemente crea. ¿De acuerdo? La sociedad lo va a influenciar para que usted cuestione. Pero la decisión de creer o no creer, ¿de quién depende? ¿De la sociedad? No. Entonces usted quiere tener una conciencia limpia, tiene que empezar por ahí. Crea por fe que lo que Dios dice que es bueno y que lo que es malo es malo. ¿Cómo lo va a saber? Bueno, lea la Biblia. Venga a la iglesia, ore. Pero recuerde que siempre está el recurso. Usted tiene a Cristo, el que tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo como un tutor dentro. Y siempre va a estar formándole. Un tutor forma. Un tutor le corrige, un tutor le redarguye del pecado, un tutor le afirma cuando está haciendo lo correcto. ¿Sí o no? Lo segundo, mantengamos la firme voluntad de obedecer a lo que nos propone Dios y no a nuestros impulsos emocionales. A ver, Dios no te obliga a hacer nada, ¿sí o no? ¿Dios te ha obligado alguna vez a hacer algo? Entonces, ¿qué hace Dios? Te propone. ¿Cuáles son las 2 propuestas que tú siempre tienes presentes? Lo que quieren tus emociones y lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, a ver, si tú siempre haces lo que tus emociones te dictan, ni siquiera vas a tomar en cuenta la propuesta que Dios te está haciendo. Y eso es lo que te estanca desde el punto de vista personal y espiritual, que eres un esclavo de tus emociones.
Cuando tus emociones se manifiesten con poder, tu deber es hacer uso de la conciencia. ¿De qué manera vas a hacer uso de la conciencia? Deteniéndote a pensar qué es lo que estás sintiendo y pidiéndole ayuda a Dios para poder discernir qué es lo que vas a obedecer, lo que te imponen tus deseos o lo que Dios dice que es correcto. ¿Me sigue? La cuestión es que mientras tú seas un esclavo de tus emociones, nunca vas a avanzar ni en lo espiritual, ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo laboral, ni en ninguna área de tu vida. Y no es que Dios pretende que seamos seres exentos de emoción, pero nuestra emoción tiene que ser manifestada de una forma equilibrada. Nosotros somos seres tripartitos. Somos un espíritu que tiene un alma y que se mueve a través de un cuerpo. Si no hay equilibrio en lo que tú eres como persona, entre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, si no hay un equilibrio, tú te vas a enfermar. Tú vas a vivir todo el tiempo angustiado, o sintiéndote culpable, o sintiéndote miserable, o enfermo físicamente, porque no hay un equilibrio. Y no es que el motivo de todas las enfermedades sea ese, pero entendemos que la tensión emocional es una de las cosas que produce la mayor cantidad de enfermedades, ¿sí o no? Y una conciencia sucia genera las peores enfermedades mentales. ¿Cómo la gente se vuelve loca? Al sentirse atormentado por todas las cosas que ha hecho y que hay en su cabeza, ¿sí o no? Y el perdón de Dios es un bálsamo que quita toda esa suciedad y esas cosas y esos pensamientos autolesivos y autodestructivos que puedan haber en el corazón de una persona. Amén. ¿Quieres tener una conciencia limpia? Y una tercera cosa que puedes hacer: asume el compromiso de actuar con integridad, aun en las circunstancias en que hacer lo correcto nos deje en una posición de desventaja. La integridad es un punto esencial de tu conciencia. ¿Qué pasa? Hay muchos momentos en los que tu lógica te va a decir: hey, si tú haces eso vas a quedar expuesto o vas a quedar en desventaja. ¿Por qué mejor no haces esto o lo otro? Pero si sabes tú, si tu conciencia sabe que es lo correcto ante Dios, pues te doy un consejo: decide siempre hacer lo correcto. Eso es la integridad. Porque aunque quedes expuesto, tú estás poniendo los resultados de esa acción en las manos de Dios. ¿Y sabes cuál es el lugar donde tú puedes estar más seguro en la experiencia de vida que tienes? En las manos de Dios. Porque es Dios el que te va a proteger, el que te va a sacar a flote, el que te va a sustentar y el que te va a ayudar a resolver. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos un deseo nocivo de tener el control. Y el Espíritu Santo a veces nos dice: hijo, no lo hagas así, que eso no es lo correcto. Tú dices: pero es que si no lo hago así, puedo salir afectado. Y el Espíritu Santo te dice: pero yo te garantizo que te voy a cuidar. ¿Me entiendes? Pues decide hacer lo que el Espíritu Santo le dice a su conciencia. Porque muchas veces uno se plantea el resultado peor de lo que realmente es. Y cuando tú te pones en las manos de Dios y ves que Él te rescató, te sacó a flote, te sostuvo en medio de las dificultades, tu fe aumenta. Y tú te sientes más tranquilo y más confiado. ¿Es o no es? ¿A usted le ha pasado? Pero tienes que tener un compromiso con la integridad. Entonces, si tú quieres tener una conciencia limpia, enfócate en esto. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de eso? Que eso va a traer a tu vida un estado de tranquilidad, de paz y de seguridad que ninguna otra cosa te la puede crear. Y el apóstol Pablo da fe de esto en un versículo que él le escribe a los Corintios, en 2 Corintios 1:12, que lo van a poner ahí. Yo quisiera vivir como Pablo vivió cuando escribió esto. Miren lo que escribió Pablo en 2 Corintios 1:12. Dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial ante ustedes. Qué maravilloso debe ser vivir así, ¿sí o no? Estamos hablando de una persona que fue azotado, encarcelado, apedreado,
que sufrió 2 veces un naufragio y tuvo la valentía de escribir eso. Él tenía eso porque no hubiese sufrido. Él tenía eso porque su conciencia estaba limpia y purificada por el Dios de los cielos. Amén. ¿Necesitaba usted eso hoy? Yo siempre lo necesito. Dale la gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu palabra genere en nosotros una conciencia limpia. Danos la valentía, Señor, para entender que no se trata de los méritos que podamos llegar a hacer, sino de lo que hay en nuestra conciencia en base a lo que tú nos vas a juzgar. Ayúdanos a estar tranquilos, a saber que nuestro juicio ante ti llegará a buen término por los méritos de Cristo y porque nosotros nos vamos a disponer a que nuestra conciencia sea limpiada. Yo te pido por mi vida y por la de cada uno de mis hermanos, te pido que obres en ellos, en su interior, que puedas darle la valentía de vivir con una conciencia tranquila. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.